Buenos días a todas las personas que se han registrado y están presentes en este evento webinar organizado por la Asociación Venezolana de Procesadores de Gas. Para nosotros es un gran placer contar con la presencia de todos y cada uno de ustedes, en especial por su altísimo nivel profesional y por su altísimo interés en cuanto a la necesidad de hacer algunos cambios en todo lo que tiene que ver la política gasífera, de modo tal de poder avanzar en elevar la producción y la industrialización del país. En ese sentido, este evento que organiza la Asociación Venezolana de Procesadores de Gas es un evento que está orientado a exponer algunas ideas sobre lo que la asociación considera debe hacerse en el marco de desarrollo de la industria del gas natural. En esta oportunidad vamos a conversar sobre el desarrollo de las licencias del gas natural, sus retos y oportunidades desde el año 2000 hasta el presente. Y para ello contamos con tres panelistas de lujo. En primer lugar, tenemos al ingeniero Tito Bonadona. Tito Bonadona es vicepresidente de la Asociación Venezolana de Procesadores de Gas. Es el brazo técnico de esta asociación en lo que tiene que ver con la industria del gas natural. Tito Bonadona es un ingeniero mecánico con posgrado de especialización en la ingeniería en el área de equipos rotativos de la Universidad Central. Él es ingeniero mecánico graduado de la Universidad Central de Venezuela, con un máster en administración de empresas del IESA y auditor interno certificado para sistemas de gestión de energía según las normas ISO 500. Posee amplia formación y experiencia en la estructuración, desarrollo y operación de proyectos vinculados con el desarrollo de energía, con más de 30 años de experiencia en ese sector, en donde se destacan facilidades de producción y tratamiento de petróleo y gas natural, facilidades de generación eléctrica, convencional y generación renovable. Inició su carrera profesional en el año 85 en la Gerencia General del Gas de Corpoven, filial de PDVSA, ocupando diversas posiciones técnicas y supervisoras durante un periodo de 9 años. Posteriormente ha ocupado diversas posiciones gerenciales en empresas privadas y organizaciones públicas. En la actualidad se desempeña como gerente de desarrollo de negocios del grupo OTEPI, organización especializada en el desarrollo de operaciones de proyectos de energía e infraestructura logística e infraestructura en Panamá, Colombia, Venezuela, Estados Unidos y España. Dentro del grupo de OTEPI es el líder técnico de las prácticas de gas natural licuado y eficiencia energética. Adicionalmente, es miembro del Consejo Consultivo y vicepresidente, como ya lo dije, institucional de la Junta Directiva de la Asociación Venezolana de Procesadores de Gas. El orden de... Este es nuestro primer panelista. Nuestro segundo panelista va a ser Taído Méndez, a quien le leeré su currículum, su referencia curricular en el momento que vaya a hacer su presentación, para que la gente tenga fresca su información y experiencia, formación académica y experiencia. Y nuestra tercera panelista va a ser la doctora Gabriela Rachael de Delgado, como a ella le gusta que le digamos, de Delgado. Y Gabriela también nuevamente va a ser nuestra tercera panelista y leeremos su referencia curricular en su oportunidad. Al final de la presentación de ella, la Asociación Venezolana de Procesadores de Gas va a dedicarle unos 4 o 5 minutos para hacer sus planteamientos sobre el tema de hoy, planteamientos estratégicos y propuestas de desarrollo conforme de lo que es la licencia de gas. Entonces, sin más preámbulos, simplemente quería recordarles que esta plataforma es plataforma Zoom Webinar. Les pido a todos los espectadores que mantengan cerrados sus micrófonos. ¿Okay? En este momento lo tienen abierto Jairo y Santiago Puig. Y luego, al final de la presentación, de todas las presentaciones, le vamos a dar derecho a intervenir, para que intervengan a dos personas, a dos amigos de la casa y dos profesionales de altísimo nivel. Uno es el presidente de la Asociación Venezolana de Hidrocarburos, quien nos va a dedicar 5 minutos de su tiempo para comentar
o exponer lo que él considere conveniente sobre el tema de las licencias de gas, que es el doctor, el ingeniero Luis Javier Grisanti, el economista Luis Javier Grisanti, y luego, aunque no está confirmado totalmente porque se encuentra en este momento en la ciudad de Houston de los Estados Unidos, el presidente de la Cámara Petrolera, Reinaldo Quintero, el ingeniero Reinaldo Quintero, que también le vamos a prestar, le vamos a otorgar 5 minutos para que ellos puedan exponer lo que consideren conveniente sobre esta materia. Entonces, vamos a dar comienzo a este evento. Las preguntas y respuestas serán hechas al final de la participación. Sin embargo, todos los espectadores ya tendrán posibilidad, tienen acceso en este momento a formular preguntas y respuestas y por lo tanto lo pueden ir haciendo en el marco de la presentación que vaya haciendo cada panelista. Y estas serán respondidas o bien por escrito en algunos casos o bien verbalmente en otros casos. Es posible que demos permiso, como lo hicimos ahorita, a que algunos puedan intervenir verbalmente de manera directa para hacer sus comentarios, algunos de los espectadores. Eso lo explicaré al final, pero en principio las reglas son muy sencillas. No podrán ser de más de 3 minutos. Si se pasa ese tiempo, voy a aplicar como aplican en otras asociaciones, como nuestros amigos de VAPA, como Carlos Sánchez, que actúa muy dictatorialmente y corta la participación del espectador. Así que en eso me voy a copiar muy bien. Bueno, muy bien, sin más preámbulos, por favor le damos entonces la bienvenida a Tito Bonadona para que él proceda a compartir pantalla y hacer su introducción correspondiente. Gracias. Bien, muy buen día. Gracias, Miguel. Gracias a todos los asistentes. No sé si están viendo la presentación, la pantalla. Miguel. Sí. Exactamente se ve, Tito, se ve muy bien. Perfecto. Ok. Bien. Completo la pantalla, por favor. Eso es. Ok. La intención de este primer documento, que es un documento BPG, tiene por objeto recoger los distintos eventos, lo que ha ocurrido en estos últimos 20 años. Resulta que en este año 2020 se están cumpliendo 20 años del proceso de apertura del sector gas en Venezuela, y la idea de esta primera intervención es poner en la mesa, describir lo que ha ocurrido para establecer entonces un marco referencial con el fin de abrir una discusión sobre reflexiones, lecciones aprendidas, en donde van a participar de manera muy activa y muy importante tanto Tayo Méndez como Gabriela Rachadel. En esencia, en este documento introductorio de BPG, vamos a pasar brevemente por la base de recursos que tiene Venezuela, reservas, en donde no le vamos a dedicar mayor tiempo dado el potencial de nuestras reservas. Seguidamente, como estamos conversando sobre el tema de licencia de gas, compartir con ustedes sobre los antecedentes, el histórico de los desarrollos y producción en el periodo 2006-2020 y la situación actual 2019-2020 comparada con el Plan Nacional de Gas del 2002, el cual fue presentado por el ENAGAS, aprovechando la intervención de Jairo, el cual fue presentado por el ENAGAS en la 15ª Convención de Gas de la BPG de mayo 2002 y posteriormente Siembra Petrolera 2015. Visto la situación actual versus estos dos planes, abrimos entonces el espacio de reflexión y lecciones aprendidas, en donde van a participar, como acabamos de indicar, Tayo y Gabriela, y finalizamos entonces con la intervención de Miguel sobre los planteamientos, sugerencias de BPG. En contexto, en cuanto a la base de recursos de Venezuela, según la última información oficial disponible 2016-2017, 263 TCF de reserva, de las cuales 202 son probadas. De estas 202, bueno, casi 203 TCF, solamente hemos desarrollado 39.3, apenas un 19% de estas reservas, y dentro de las reservas probadas, fundamentalmente el 86% tierra firme, una porción costa afuera y 82% asociado, 18% no asociado, dada la cultura de producción de la industria del gas natural en Venezuela, que es está fuertemente vinculado al gas asociado a producción petrolera. Lo importante a destacar son las expectativas que estamos manejando. Estamos manejando el equivalente a 216 TCFs, de los cuales
nos ponen un potencial de casi 480 TCF. De estas expectativas de 216 TCF, 53 TCF, que no es nada despreciable, están en tierra firme, y 163, el cual es el principal potencial de desarrollo de gas en Venezuela, fundamentalmente no asociado, lo tenemos en costa afuera. Visto el tema de las reservas, entramos en materia en cuanto a los antecedentes de lo que ha ocurrido en cuanto al proceso evolutivo de la apertura gasífera, iniciándose con la promulgación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos a finales del año 1999. En el 2000, como consecuencia de la ley, se publica el reglamento, se crea el ENAGAS según el artículo 36 de la ley, y se activa el primer proceso, la primera ronda de licencia de gas Venezuela 2000, conocido en aquel entonces como LG 2000. Seguidamente, en el año 2001, se publican las resoluciones conjuntas de precios y tarifas del gas natural, tanto para mayor Hub Anaco y Hub Lago de Maracaibo, y también para transporte y distribución. Y en ese mismo 2001 se hace la entrega, el otorgamiento oficial de la licencia de gas del proceso de licitación del 2000. Se otorgan la licencia de gas Venezuela 2000, específicamente, se otorgan 6 bloques: Yucal, Placer Norte y Sur, Barrancas, Tinaco, Tinado y Barbacoas. En el año 2002, tal como acabo de mencionar hace unos minutos, el ENAGAS publica el Plan Nacional de Gas, mayo 2002. Interesante, como se dijo, ese plan fue presentado en la 15ª Convención de Gas de la BPG, y a grosso modo, a título muy general, queremos compartir con ustedes los grandes lineamientos de los objetivos y de las políticas de ese plan. En esencia, 4 grandes lineamientos. Primero, garantizar el abastecimiento de gas a la nación. Segundo, el desarrollo de las fuentes de gas no asociado con el fin de complementar con el gas asociado a producción petrolera, y de esta manera mitigar la dependencia de la producción de gas asociado al petróleo. Todo el proceso de desarrollo de infraestructura de transporte y distribución, que incluyó el plan de gasificación nacional distribuido en 4 grandes regiones. Y finalmente, y no menos importante, los planes de exportación, proyectos costa afuera, fundamentalmente plataforma del Tana, Mariscal Sucre. Interesante destacar en este Plan Nacional de Gas de mayo del 2002, que cuando vemos las estadísticas, se estaba apuntando en ese momento a incrementar la participación, la oferta del gas natural para el mercado interno a 4.500 millones de estándares pie cúbicos para el 2022, arrancando con una referencia del mercado interno de 1.742 millones de estándares pie cúbicos, referencia año 2000-2001. Seguidamente, dentro de esta misma cronología del periodo 1999-2006, se logran los siguientes hitos. En el 2003, el otorgamiento de las licencias costa afuera plataforma del Tana, fundamentalmente 3 bloques al sector privado. Primero bloque 4, luego el bloque 2 y bloque 3. Se incluye también el bloque 1 asignado totalmente a PDVSA. Seguidamente, con todo el tema de las expectativas de desarrollo costa afuera, se crea en el año 2004 el COSPAS-Gas y se arranca el estudio de capacidades nacionales para establecer los requerimientos, incentivos, etcétera, de las empresas de servicios nacionales para poder participar en el sector, en el sector de gas costa afuera. Seguidamente, en el mismo año 2004, un hito muy importante, el inicio de producción de la fase 1 de Yucal Placer, otorgada en el año 2001 como parte del proceso de licitación de apertura de la industria del gas natural en Venezuela. También en el 2004, la resolución de precios conjunta 384 y 332 en enero del 2004, la cual la vamos a manejar en 2 láminas más adelante, en la cual, si bien se mantienen las metas de la referencia de gas industrial para el Hub Anaco y Hub Lago de Maracaibo en 0.9 y 1.25 dólares el millón de BTU, se indica, se muestra un esquema de desaceleración de la escalación anual, manteniendo obviamente el precio meta. Pero ya aquí
se dio un primer indicio de modificación de lo que sería el proceso de escalación del valor del gas a nivel de hub, tanto Anaco como Maracaibo, para el mercado interno. Seguidamente, en el año 2005, viene lo que podemos entender como una corrección, un ajuste, una actualización del plan de desarrollo de la industria del gas en Venezuela, con la publicación del plan Siembra Petrolera en agosto de 2005, en donde en el capítulo correspondiente al gas natural se establece una meta de 11.500 millones de estándar pi cúbico para el año 2012, partiendo de una referencia de 6.300 millones de estándar pi cúbico para el año 2004-2005. Interesante destacar, porque lo vamos a ver en la parte final de este documento, interesante destacar la meta prevista en el 2005 en el Plan Siembra Petrolera de cara al año 2012. Se maneja entonces la cifra de 11.500 millones de estándar pi cúbico, un crecimiento casi del 100%, fundamentado en el gas no asociado en dos grandes áreas. Primero, licencias de gas con un aporte de 4.000 millones de estándar pi cúbico, es decir, el 35% de la meta, en donde en ese momento se manejaba la expectativa de 400 millones de estándar pi cúbico tierra firme y 3.600 millones de estándar pi cúbico costa afuera. Lo interesante de esta meta es que ya se estaba apuntalando la meta de exportación en el orden de los 3.000 millones de estándar pi cúbico. Para que tengan una referencia, 3.000 millones de estándar pi cúbico es el equivalente a 520.000 barriles de petróleo equivalente. Y también se estaba marcando en el plan el requerimiento de manejar para el mercado interno, para poder cubrir el balance de gas de ese momento, de 1.000 millones de estándar pi cúbico. Como se puede observar en plan Siembra Petrolera, a diferencia del Plan Nacional de Gas del año 2002, para el mercado interno, además del volumen esperado a nivel de tierra firme, se empezó a marcar el requerimiento de aproximadamente 600 millones de estándar pi cúbico proveniente de costa afuera para el mercado interno. En ese plan, para ese momento, estamos hablando de unas inversiones de 8.500 millones de dólares. No menos importante, y es el tema de PDVSA Gas, porque en el mismo plan se preveía elevar la producción propia de PDVSA Gas con una serie de proyectos mayores a 2.700 millones de estándar pi cúbico, equivalente al 23%. Entonces, es importante tener esto en cuenta, dado que en las reflexiones y en los planteamientos vamos a analizar qué ocurrió aquí. Seguidamente, en el mismo 2005, se dan dos hitos muy importantes. El primero, el inicio de producción temprana Barrancas. Este es un hito bien interesante y importante porque Barrancas permitió integrar dos leyes de gran relevancia en su momento. La Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos y la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico del año 1999. Gracias a esta integración se permitió producir, monetizar producción temprana vía generación eléctrica conectada a la red. En ese momento histórico era muy costoso conectarse a la red nacional de gasoducto y la manera que se evaluó para poder monetizar este hito fue a través de la producción de gas por electricidad utilizando la integración de dos leyes de avanzada en ese momento. De igual manera, muy importante el hito Rafael Urdaneta, en donde en dos procesos de asignación de bloques, fase A, fase B, se otorgaron 6 bloques. Cardón 3, Urrumaco 1 y 2, Cardón 4, Muri 2 y Castillete Noroeste 2. En el año 2006, se publica en la resolución, en la Gaceta Oficial 38.378, en febrero del 2006, una nueva resolución de precios, en donde se observa la desaceleración de la escalación anual y se mueve la tarifa meta de referencia Hub Anaco y Lago de Maracaibo para el 2015. Esta resolución, a ver, es importante por el mensaje, la señal que emitió en ese momento, dado que de alguna manera se estaba enviando una señal de cambio de condiciones en cuanto a los fundamentos económicos, abordar el mercado interno. Partiendo de dos resoluciones en donde estábamos apuntando a 0,9 y 1,25 para el 2007,
se procede a cambiar el esquema de valorización apuntando al año 2015 en 0.91125. Si bien es cierto que cuando esto ocurrió en el año 2006, en reuniones sostenidas con el con el ministerio y el ENAGAS, ellos comentaban que para ese momento histórico, 2006, esta resolución realmente afectaba al único gran distribuidor de gas metano a nivel nacional, dado el control del sistema de transmisión y distribución en el país, que en este caso era PDVSA Gas. Entonces, la posición en ese momento era, bien, si bien es cierto, el tema de haber cambiado las metas está generando una señal no conveniente, no adecuada, el tema es que lo iba a absorber, a manejar PDVSA Gas. ¿Por qué? Porque la legislación vigente permite la firma de contratos entre PDVSA Gas y las licencias de gas a tarifas según las realidades de mercado de las licencias. Pero independientemente de esa realidad y de esa flexibilidad que otorga el marco jurídico vigente, la realidad es que el hecho de haber modificado esto de alguna manera genera un tema de desequilibrio económico en lo que es el flujo de caja del principal actor que coloca las moléculas del gas en el país, que es PDVSA Gas. Adicionalmente a esta señal no tan conveniente de haber cambiado la proyección, en el año 2000, 2001, también se discutieron los fundamentos de esta resolución. Por ejemplo, la primera, son tarifas en bolívares por metro cúbico que consideran marcadores de referencia expresados en dólares, que esta es una traducción de las resoluciones, pero realmente las tarifas están en dólares, que se escalan por devaluación cada mes de enero de cada año, en donde se permite en el transcurso por devaluación si la devaluación es mayor al 20%. Recuerdo que en el año 2000, cuando se discutía el tema con el ENAGAS, muchos actores preguntaban, ¿y qué pasa si tenemos devaluaciones en el orden del 5, 15, 16%? Cuando estamos hablando de proyectos de retornos en el orden de 15, ¿quién absorbe eso? Entonces, esto era un punto muy importante y debe ser tomado en cuenta en las próximas reflexiones a la hora de revisar el tema de las tarifas y precios y tarifas del mercado interno. El otro punto es que han resultado ser inoperantes en escenarios de control cambiario, particularmente por el tema del acceso a divisas, eso lo vamos a ver en las conclusiones, y el desequilibrio económico que se genera en escenarios de alto diferencial entre el cambio oficial del gobierno, particularmente bajo el esquema de control de cambio hasta el 2016, hasta el año 2016, y el mercado afectado por inflación. Bueno, también parte de la discusión que es importante poner en la mesa, la discusión en el año 2000, 2001, hacia de estas tarifas metas que estamos indicando, 0.9125, para poder desarrollar proyectos de exploración y producción de gas no asociado para el mercado interno. Razón por la cual en el año 2000, 2001, se le planteó al Ejecutivo Nacional que la poca participación en licencia de gas 2000 y el hecho de que quedaran desiertas seis áreas fue producto, entre otras cosas, por esta situación. Otro tema importante de esta resolución es las tarifas diferenciadas por tipo de actividad, industrial, petroquímico y doméstico. En todo momento se discutía el tema de quién absorbe la diferencia, quién absorbe el subsidio. Al final, la diferencia, el subsidio, lo termina absorbiendo PDVSA Gas. Y por último, y no menos importante, la modificación de la referencia en dólares, este efecto que estamos viendo aquí, más control de cambio, más inflación, han desestimulado en todo este tiempo el financiamiento de proyectos para el mercado interno, razón por la cual tiene que asumir la carga PDVSA Gas y esto es un elemento que consideramos que es de estrés financiero para ellos. Continuando ya, para cerrar esta fase introductoria y permitirle el derecho de palabra a Tayo y a Gabriela, me permito ahora viajar por el periodo 2006-2019. Aquí en el periodo 2006-2019 la actividad no fue tan intensa como en el periodo 1999 o fundamentalmente el periodo 2000-2005. Aquí observamos en el año 2007
Bueno, migración de Petroquiriquiri, Petroguárico a licencias de gas, aprovechando las bondades de la ley de hidrocarburos gaseosos, se crean entonces las licencias de gas de Quiriquiri Gas y Gas Guárico. Importante entonces dejar en claro que estas dos licencias de gas que están activas en estos momentos son productos de actividad previa a la promulgación de la ley de hidrocarburos gaseosos y de la apertura del sector gas en Venezuela. En el 2009, bueno, la noticia de la transferencia a venta de la licencia de Barrancas y activos de Termobarrancas a PDVSA Gas, y también el MOU para el desarrollo del proyecto de La Blanquilla y La Tortuga. De igual manera, en el 2010, un MOU para la licencia exploratoria de área Punta Pescador y la negociación binacional para otorgar la licencia de gas del área Samaca a la empresa que se constituyó de denominación bielo-venezolana. Aquí esta empresa empezó a aportar producción a partir del 2014. Y ya para concluir esta primera parte, los siguientes hitos importantes a nivel de gas costa afuera. 2015, Cardón 4, inicio de operaciones fase 1. En el periodo 2007-2016, toda una serie de actividades asociadas a unificación de yacimiento y posibilidad de desarrollar de manera conjunta el bloque 2 Lorán Manatí en plataforma del Tana. En el 2017, aprovechando los desarrollos de PDVSA en Dragón, el proyecto de interconexión y para exportación a Trinidad y Tobago. Aquí hay dos hitos muy importantes. El primer hito del año 2017, que fue la firma del acuerdo marco entre PDVSA, NGC Trinidad y Tobago y Shell para la exportación del gas en Trinidad. Y seguidamente, en el año 2018, la formulación de la hoja de términos para el potencial contrato de venta de este gas a Trinidad y Tobago. Importante destacar que en este caso ha sido un acercamiento muy importante en el periodo 2016, 2018, inclusive 2019, para tratar entonces de monetizar vía Trinidad y Tobago a través de Hibiscus las facilidades de Dragón de PDVSA. En el año 2018 se otorga la licencia de gas a Patao Mejillones a Rosneft, también de Mariscal Sucre, y a finales del año pasado, principio de este año 2020, una actualización sobre la situación de unificación de yacimientos de plataforma del Tana, en donde se manejó la propuesta de desarrollo independiente. Es decir, cada una de las partes desarrollará su lado de manera independiente. En este caso, PDVSA Chevron, el lado de Lorán en Venezuela, y la empresa Shell, el lado de Manatí en Trinidad y Tobago. Visto entonces los principales hitos en materia de lo que se ha realizado en estos últimos 20 años, con énfasis en los últimos 15, ¿qué tenemos al día de hoy? Al día de hoy, de 8 licencias otorgadas, solamente 4 licencias están en producción: Yucal Placer a través de Hipergas, Gas Guárico, Quiriquiri Gas y Samaca Oeste. En cuanto a Barrancas y Tinaco, bueno, en el 2009, ya lo mencionamos, la venta de licencias de activos a PDVSA Gas por parte de Repsol, y en el 2007 la devolución de la licencia por parte de Pérez Compán en cuanto a Tinaco. En cuanto a Tiznado y Barbacoas, las licencias siguen activas, pero sin información oficial en cuanto a su potencial desarrollo, y tampoco manejamos información sobre las negociaciones que pudiese estar adelantando Pluspetrol con el Ministerio. En cuanto a costa afuera, en donde se ha hecho un esfuerzo interesante, al final, 11 licencias otorgadas, 2 memorandos de entendimiento para desarrollos, el de La Blanquilla, La Tortuga, y el memorando de entendimiento para tratar de aprovechar los esfuerzos y las capacidades de producción de Dragón para exportación a Trinidad y Tobago. Y de todo este esfuerzo, al día de hoy solamente hay una licencia en producción, que es Cardón 4. En cuanto a temas de éxito en fase exploratoria y de continuidad de actividades, podemos indicar que en el caso de Rafael Urdaneta, Cardón 3
sin éxito en fase exploratoria, devolución formal de la licencia en el año 2014. En el caso de Urumaco 1 y Urumaco 2 se maneja la información, igual no hubo éxito en la primera fase exploratoria, pero las licencias de la información que estamos manejando hasta el presente no ha sido, o sea, no se ha ejecutado la devolución de las mismas, sino que está pendiente un nuevo lineamiento por parte del Ministerio para su potencial aprovechamiento. Y por último, la licencia Moroy 2, que fue devuelta oficialmente en el año 2011. En resumen, ¿qué tenemos al día de hoy? Al día de hoy tenemos en producción 5 licencias. Al día de hoy, información 2016, más adelante vamos a compartir con ustedes información extraoficial 2019-2020, pero según la última información oficial disponible 2016, 5 empresas, licencias en producción, con un aporte pico para el 2016 de 860 millones de estándares cúbicos, equivalente al 35% del gas vendido. Y de esas, y del resto de las licencias, tenemos 7 con reservas probadas que estamos esperando por desarrollo. De estas 7, adicionales a las 5 en producción, tenemos a Cardón 4 y a Tiznaba Plus Petróleo, para un total de 21.5 TCF, que representan el 10.1% del total de las reservas probadas. En este punto de reserva probada habría que agregar la certificación de nuevas reservas de Cardón 4. En cuanto al potencial, parados en el año 2017, motor de los hidrocarburos febrero de 2017, se manejaba un potencial de 740 millones de estándares cúbicos adicionales por parte de estas 5 licencias. Dadas las realidades de estas licencias en el año 2016, sus planes de expansión y lo que se estaba negociando en ese momento con el viceministerio, estaba en la mesa la posibilidad de incrementar en más 740 millones para alcanzar la meta de 1.600 millones para el 2019-2020 y de esta manera poder atender al equivalente del 70% del mercado interno. En cuanto a histórico de producción, ¿qué tenemos? Para entender ya y concluir. Bien, en el devenir del tiempo, bueno, aquí vemos el comportamiento de la producción nacional de gas. La barra azul es el total quiero decir gas de exploración y producción, empresas mixtas, PDVSA Gas, licencias de gas y Colombia. Y la parte en marrón es lo que llamamos gas no asociado, que es fundamentalmente los aportes de PDVSA Gas, licencias y el tema de Colombia. Vale la pena para esta presentación, para el tema de licencia de gas, observar lo que ha ocurrido en los últimos años. En el caso de PDVSA Gas, cómo ha venido declinando su producción. En el caso de las licencias, cómo ha sido el comportamiento. En una primera etapa, 2007-2003, vemos los aportes fundamentalmente de Hipergas, Gas Guárico y Copamacoya. Y a partir del 2014, la incorporación de Samaca Oeste y en el 2015, la primera fase de Cardón 4 y ya la producción plena de Cardón 4 fase 1 a partir del 2016, lo cual permitió apagar Colombia. Interesante en este proceso evolutivo, si recuerdan la meta del Plan Siempre Petrolera 2005 para el 2012 de 11.500 millones, interesante destacar que en ese proceso evolutivo, bueno, PDVSA Gas de alguna manera ha venido declinando y tuvimos la necesidad de importar gas de Colombia a razón de $6 el millón de BTU. En resumen, al día de hoy, ¿qué tenemos? Tenemos 5 licencias en producción de un total de 19, que son Hipergas, Gas Guárico, Quiriquire, Bielo Venezolana y Cardón 4. En cuanto a la situación en los últimos 2 años, extraoficialmente, bueno, oficial y extraoficialmente. En el año 2016, y específicamente en la reunión de motor de hidrocarburos de febrero de 2017, el Viceministerio de Gas del momento presentó los planes de desarrollo y dada la situación de las licencias, de las 5 licencias operativas en el año 2016 y la posibilidad de desarrollo de esas licencias, se planteó un plan para el 2019
de llegar a 890 millones en el caso de Cardón 4 y de 690 millones en el caso de las 4 licencias tierra firme. ¿Por qué? Bueno, porque en el caso de Cardón 4 se estaba manejando el desarrollo por fases, fase 1 2015, el cual se cumplió, fase 2 de 800, para el 2018 de 890 y fase 3 para el 2021 de 1.600 millones. En la práctica, el real 2019, según la información extraoficial que estamos manejando de fuentes alternas, apenas logramos 810 millones de esos 1.580 que se habían reestablecido, redefinido en el año 2016. Por lo tanto, 3 años después, apenas se pudo cumplir el 51.3% de la meta. Para el caso del año 2020, igual, fuentes alternas, un plan en el orden de los 810 millones de estándar pie cúbico, 510, 300, y la información que estamos manejando es que apenas estamos llegando a los 720 millones. En resumen, después de 20 años de apertura del sector gasífico y de 15 años de plan Siembra Petrolera, apenas estamos en 720 millones en el caso de las licencias. Interesante destacar, por lo tanto, de que apenas hemos logrado el 89% de la meta del 2020, el 45.6% de la meta que veía el Viceministerio de Gas en el año 2016 y apenas un 18% de Siembra Petrolera 2005-2012 de 4.000 millones. En resumen, ¿qué tenemos? ¿Qué ha pasado en estos 20 años de apertura? Bueno, lo que tenemos es que fundamentalmente dos cosas. Analicemos la situación de PDVSA Gas. ¿Y por qué hay que analizar la situación de PDVSA Gas? Porque todos tenemos que transitar a través de PDVSA Gas. Los contratos de licencia de gas transitan a través de una relación contractual con PDVSA Gas. Por lo tanto, la salud de PDVSA Gas es importante para poder definir la salud de las licencias. ¿Qué observamos? Observamos dos grandes cosas. Lo primero, observamos un modelo integral del negocio del gas natural no sustentable desde el punto de vista financiero. Los precios y tarifas al mercado interno no cubren costos de producción y repago de nuevos desarrollos en el caso de PDVSA, incluyendo por lo tanto los compromisos que ella quiere con las licencias. ¿Esto qué ha ocasionado? Ha ocasionado una alta dependencia financiera de la actividad petrolera. Lo que estábamos viendo en el año 2000, 2001, 2002 e inclusive en el 2005, de un plan de desarrollo del sector gasífero, independiente del sector petrolero, terminó después del 2006, 2007, de ser un plan o una industria fundamentalmente dependiente de la disponibilidad de caja de PDVSA. Entonces, al final, el mercado interno no solamente depende del gas asociado a producción petrolera, lo cual es importante porque va a seguir fluyendo gas asociado a producción petrolera al mercado interno. Lo preocupante de la situación es que desde el punto de vista financiero, la industria del gas no opera bajo un esquema sustentable desde el punto de vista de gas por gas. Esta situación de sustentabilidad financiera, en el caso de PDVSA, además de no poder alcanzar la meta esperada de producción, recuerden, 2.700 millones de estándar pie cúbico para el 2002, lo que ha provocado es que no ha logrado mantener la meta de producción tope del periodo 2002-2007. Aquí lo vemos. Plan 2012 para el 2005, 6.700, 3.000 millones de exportación. Al día de hoy apenas 1.552 y cero. En cuanto al tema de exportación de la meta de 3.000 millones entran perfectamente en un mercado internacional que creció en más de 100.000 millones de estándar pie cúbico en el periodo 2002-2012. Por lo tanto, aquí no hubiese habido ningún problema. E inclusive, desde el punto de vista de oportunidades para el mediano y largo plazo, la exportación de gas natural está totalmente abierta y el negocio del gas natural está totalmente abierto, porque el negocio del gas natural, a diferencia del negocio de los hidrocarburos líquidos, está vinculado a generación eléctrica. E independientemente de lo que ocurra en el proceso post-cuarentena COVID-19, el mundo va a demandar más electricidad y el rol del gas natural, tanto para desplazar carbón como para soportar la intermitencia de generación eléctrica de las renovables y como
una de las principales fuentes para producir hidrógeno verde a través de tecnología de captura y almacenamiento de hidrógeno va a tener un rol preponderante. Tanto es así que en el corto plazo ya hay oportunidades de exportar en el orden de los 1.500 millones de estándares pie cúbicos para nuestros vecinos, vale decir Trinidad y Tobago, Colombia, Aruba, Curazao. Terminando el tema de PDVSA Gas, volvamos a las licencias para pasar el testigo a Tayo y a Gabriela. ¿Qué tenemos? De las licencias, solo 5 en producción, de 19, ¿verdad? Pero realmente 2 licencias activas de procesos de licitación. Una, la única que costa afuera, que es Cardón 4, y una de las licencias de Gas 2000, que es Impergas. Luego tenemos 2 licencias heredadas de convenios operativos y un acuerdo binacional. Otro hecho importante al día de hoy es que ninguna de las licencias en producción ha logrado alcanzar las metas esperadas de desarrollo. ¿Por qué? Fundamentalmente por 2 grandes razones. La primera, cumplimiento de acuerdos contractuales. Cumplimientos contractuales que de alguna manera se han visto afectados por el tema del equilibrio económico. PDVSA a veces no llega para poder honrar los compromisos. En ese sentido, en cuanto a equilibrio económico, ¿qué tenemos? Tenemos 2 situaciones que abordar, que atender. Primero, flujo de caja. Severos retrasos en los procesos de pago de facturas aprobadas y el reconocimiento en algunos casos de deudas sobre desarrollos y desembolsos aprobados y ejecutados. 2 situaciones que al no concretarse la caja empieza a generar inestabilidad de caja en las licencias. Por el otro lado, y para nada menos importante, lo ocurrido a partir del 2003 con el control de cambio. Todo el andamiaje de las licencias tierra firme se montó bajo una realidad de cambio libre en el año 99, 2000, 2001. A partir de la entrada del control de cambio se trastocaron las economías de los proyectos, dado que teníamos tasas de cambio que han generado serias distorsiones en el valor efectivo de los pagos, mermando la capacidad efectiva de repago de procura y otros compromisos en divisas. Deficiencias en el acceso para la adquisición de divisas, lo cual afecta de manera directa contratación de servicios operacionales en divisas para mantener operación OPEX, procura internacional para OIM y expansiones, OPEX y CAPEX, y repago de endeudamiento internacional y, ¿por qué no?, aporte de socios, que es también CAPEX. Incluye en todo este devenir de eventos, deficiencias en el desembolso de compromisos de pago debidamente registrados ante Cadivisencoes en la época de esta modalidad. Por último, a partir del año 2016, como resultado del convenio cambiario número 35, se iniciaron una serie de procesos de negociación ante el Viceministerio de Gas. Aquí ABPG fue muy activa, al igual que la ABI, para empezar un proceso de permitir el reconocimiento de paga a tasa de mercado, en ese momento DICOM, y también propuesta de facturación bajo un esquema de pago mixto. ¿Para qué? Para poder tener acceso a divisas, para poder invertir y terminar de desarrollar los campos. Sobre este punto, tenemos información de que en el año 2018, 2019, se han tenido conversaciones, negociaciones con el Viceministerio de Gas y PDVSA para lograr acuerdos que permitan volver a los equilibrios económicos de las licencias. Entendemos que en el caso de una de las principales licencias tierra firme, hay un acuerdo, se ha llegado a un acuerdo y se ha redactado el contrato del acuerdo, pero a la fecha todavía no se ha firmado dicho acuerdo, según la información que manejamos, razón por la cual si no se firma el acuerdo, no se pueden entonces normalizar las operaciones. En resumen, 4 factores. La ruptura del equilibrio económico de los contratos ha afectado los planes de mantenimiento de producción, lo cual pone en riesgo la continuidad operacional de la licencia, situación que se está viviendo en este momento. Ha afectado los planes de inversión para nueva capacidad de desarrollo y, por lo tanto, se han diferido los cronogramas. El documento BPG lo voy a parar acá para entonces discutir con Taío y Gabriela sus puntos de vista sobre lo que ha ocurrido en estos últimos 15, 20 años de desarrollo
de la industria del gas natural en Venezuela, para posteriormente cerrar con nuestros planteamientos estratégicos con Miguel Rivero. Gracias, Miguel. Cambio. ¿Aló? Ajá, ¿cómo estás? Ya estoy en eso, Tito. Un momentico, por favor. Estoy buscando la presentación de Taído. Aprovecho simplemente para que puedan ir formulando sus preguntas en la medida que en la medida que la presentación se vaya haciendo. Yo estoy accesando a lo que es el diálogo, el cuadro de diálogo y preguntas y respuestas, y las estoy de alguna manera compilando, de modo tal de poder compartirlas luego con los ponentes. Eso por un lado. Y por el otro, es importante, aquellos que tienen preocupación de que no tienen micrófono, hay una opción que tienen cada uno de los participantes para levantar la mano. Entonces, el anfitrión, en este caso, uno le va a dar el derecho de palabra en la medida que quieran hacer una participación a viva voz. ¿De acuerdo? Entonces, déjame por favor un momentito, que ya tengo aquí la presentación de Taído. Taído, si quieres por favor te activas tu video. Ok. Tito, quita por favor el sonido, si eres tan amable. Perdón. Ok, Taído Méndez es un abogado con más de 25 años de experiencia en el ejercicio de su profesión. Posee una especialización en Derecho Comercial en la Sorbona, París 2, Francia, y una especialización en Derecho Corporativo de la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Ha trabajado como asesor en el ámbito nacional e internacional, tanto en el sector público como en el privado, y especialmente en el área de los hidrocarburos gaseosos. También ha trabajado como consultor jurídico de varios entes reguladores, tal como el Ente Nacional del Gas, así como la Superintendencia fue la promoción, la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia. Ha sido responsable de la preparación de normas y actos de carácter administrativo, así como en la elaboración de opiniones jurídicas y documentos. Participó en la elaboración de las licencias plataforma de TANA. Me consta que es un especialista en ese sector. Elaboración de los lineamientos para la participación nacional, lo que es la denominada Compangas. En la actualidad, Taído dicta clase en varias universidades, tal como la Universidad Simón Bolívar, la Metropolitana, la Católica, y también en el IESA, en el programa del negocio de los hidrocarburos. Ha igualmente escrito varios artículos sobre la regulación de los hidrocarburos gaseosos y sobre la unificación de yacimientos, el desarrollo de yacimientos costa afuera. Bienvenido a Taído, pues ya comienza tu presentación. Bueno, muy buenos días a todos. Antes que nada, quisiera agradecerle a la Asociación Venezolana de Productores de Gas la invitación, especialmente a su presidente y a su vicepresidente, y aprovecho la oportunidad para saludar a todos los participantes. El tema de hoy es sobre el desarrollo de las licencias de gas y las oportunidades y retos que han representado estas licencias. Por supuesto, es muy difícil abarcar todo el tema que puede implicar el estudio, el análisis de estas licencias, y sobre todo en este tiempo tan corto que nos han asignado. Pero he identificado algunos temas o algunos aspectos que pienso que pudieran ser de interés para todos. Aprovecho también para informarles que las opiniones que voy a formular a lo largo de la presentación son opiniones personales, por lo que no involucran ni comprometen a la Asociación Venezolana de Productores de Gas. El tema de hoy, o el título de la presentación de hoy que he escogido es Institucionalización y Regulación, el Estado Promotor de Desarrollo. La presentación la he dividido en 4 puntos importantes, en cuatro partes. La primera parte va a estar dirigida a comentar lo que ha sido nuestra experiencia, un poco para completar lo que venía exponiendo Tito. La segunda parte está dirigida a identificar o a preguntarnos por qué no se ejecutaron esos proyectos, las razones que están detrás de la situación que existe en la actualidad. Luego voy a tratar
y sugerir algunas de las posibilidades, algunas de las soluciones que pueden aplicarse para el desarrollo de esos proyectos, y finalmente voy a tratar lo que son los retos y las oportunidades en el sector. La lámina que tienen enfrente muestra todas las licencias que se han asignado. Creo que Tito mencionó con claridad y especificidad todas las licencias que han sido asignadas. En este caso yo no me voy a referir específicamente a ellas, ni voy a hablar de las condiciones o las características de cada una de esas licencias. Más bien me voy a concentrar en hablar y comentarles sobre el proceso que estuvo detrás o que se llevó a cabo antes de la asignación de esas licencias y que involucró un gran número de personas, un gran número de expertos que se abocaron a preparar las condiciones para que esto se hiciese posible. Esta lámina es una lámina preparada por la gerencia o la dirección de plataforma del TANA en su momento, y como pueden ver, se elaboró como un plan en el que había que ejecutarse algunas acciones importantes, entre esas los estudios iniciales, el programa de exploración, el programa de delineación, la estrategia de contenido nacional, la estrategia de contenido nacional con socios nacionales, el desarrollo de infraestructura, la parte regulatoria o el marco regulatorio relacionado con la unificación de yacimientos, también las licencias o los mecanismos de asignación de licencias, los términos y condiciones y los programas de perforación. Esa lámina anterior nos lleva a esta que les presento ahora, que es sobre la experiencia. Es decir, ¿qué se necesitó o qué se hizo para poder lograr que todos los procesos que ya identificó y que ha comentado Tito con gran fluidez sobre el marco regulatorio que requirió el sector? En principio, he identificado varios eventos que considero que fueron importantes, sobre todo para estructurar el sector desde el punto de vista regulatorio. La primera decisión que se tomó fue la creación de una empresa llamada PDVSA Gas, que se iba a encargar de manejar la infraestructura, es decir, no solamente la infraestructura, sino que iba a manejar el sector gas por parte de la empresa PDVSA. En el año 99 se dicta la primera ley de hidrocarburos, la ley de hidrocarburos gaseosos, que contempla principios y regulaciones acordes con las necesidades de la apertura del sector de gas. En principio, esta ley prevé y contempla la posibilidad de participación del sector privado en toda la cadena de valor. Se establecen algunos principios regulatorios como el permiso o el acceso abierto a la infraestructura que existe. Se prohíbe la integración vertical y además se establecen algunos principios relativos al establecimiento de los precios, las tarifas. Es decir, la ley prevé la posibilidad de que haya recuperación de los costos y que exista una ganancia renovable. También se establece una regalía del 20% y además contempla la creación de un ente, una agencia que se iba a encargar de regular, entre comillas, el sector. Es importante destacar que esta ley nace bajo la vigencia de la Constitución del 61, lo cual le da cierta característica y orientación hacia el mercado, apertura del mercado, por decirlo así. Entra en vigencia antes de la entrada de la publicación de la nueva Constitución Nacional del 2000. En el año 2000 se publica el reglamento, se empiezan los trámites para la creación del Ente Nacional del Gas. Luego, en el 2001, aparece la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la que nosotros usualmente denominamos como hidrocarburos líquidos. Se dan las primeras rondas, se dicta la Ley de Armonización de Competencias del sector público nacional con el sector público municipal para gas y electricidad. Para el gas doméstico específicamente, se dictan las primeras resoluciones, ya Tito ha ahondado en estas resoluciones. En el año 2000 aparecen entonces los lineamientos de participación nacional, de acuerdo al cronograma que se venía manejando, se dicta el Plan Nacional de Gas y además se crean las zonas o las regiones para la distribución de gas. En el año 2003 pues, aparecen las primeras rondas, luego de la elaboración de los términos y condiciones para la asignación de esas licencias, en las cuales específicamente se buscaban licenciatarios o empresas que tuvieran capacidad técnica, capacidad financiera y que además tuvieran una capacidad en los mercados a donde iban a llevar ese gas.
en el 2004 se crea el COSPANGAS, aparece el estudio de la capacidad nacional, que fue un hito bien interesante. Se quería evaluar y analizar cuáles eran las capacidades nacionales de manera de prepararse para la gran demanda que iba a entrar en acción luego de asignadas las licencias. También se ajustan los lineamientos y en el año 2005 se suscribe, luego de una negociación bien interesante y bien exitosa, el Tratado de Unificación de Yacimientos entre Venezuela y la República de Trinidad y Tobago para la explotación conjunta de los yacimientos que cruzan entre Venezuela y Trinidad. Tito mencionó los ajustes que se han hecho y los acuerdos que se han logrado posteriormente basados en ese tratado, que fueron el acuerdo que se suscribió en el año 2010 para el Orán Manatí y el otro acuerdo individual que regula lo relativo a la explotación del yacimiento Cocuina Manacán. Esta lámina muestra los yacimientos, es el área de plataforma del TANE, muestra los yacimientos que cruzan hacia el área de Trinidad y que, por supuesto, serán objeto de explotación unificada entre los dos países, conforme al tratado suscrito. Ahora, la pregunta ahí, un poco reflexionando sobre lo que comentaba Tito, es decir, ¿qué sucedió? ¿Por qué no se ejecutaron los proyectos? Esta es la pregunta que me formulé y llegué a dos conclusiones o a dos razones especiales. Creo que la primera razón fue la crisis política. Es decir, todos sabemos lo que sucedió y el Estado, en consecuencia, tomó varias decisiones. La primera decisión fue utilizar el petróleo como un instrumento geopolítico, para lo cual decidió suministrar el petróleo o la energía de manera estratégica. Igualmente decidió desarrollar las reservas con un esfuerzo propio y además procedió a expropiar algunos proyectos o parte de algunos proyectos para controlar el 60% de manera de tener más, de lograr el control total de esos proyectos. Y además también puso bajo la dirección de una misma persona el ministerio, el ENAGAS y PDVSA. Esto tuvo como implicaciones o tuvo como consecuencia que se realizaron alianzas con socios estratégicos, es decir, se buscaron mercados que pudieran ser potencialmente interesantes y que contribuyeran con el objetivo que se había trazado el Estado en ese momento. Además, originó que se hiciese un cambio del core business de PDVSA o de la industria también, por decirlo así. El otro elemento que considero que contribuyó a esta paralización temporal, o esperemos que sea temporal, de la industria, fue la subida de los precios del petróleo. Para eso el Estado también decidió controlarlo de manera de obtener un beneficio directo y de las ganancias que se estaban produciendo por el alza de los precios del petróleo. Y para esto también decidió aumentar la producción, controlar la industria a través del despido y la jubilación de profesionales, y además decidió reservarse la industria congelando los precios, como lo hizo a partir del año 2006. ¿Qué consecuencias tuvo esta decisión? Bueno, primero, el debilitamiento interno de la industria, y segundo, la paralización del negocio de gas. Ahora, ¿qué conclusiones podemos sacar de esta lámina o de esta situación, de la situación de la crisis que tiene el sector? Primero, la política incide en las prioridades de la industria. Luego, las regulaciones no impiden el cambio estratégico de los negocios. También que cuando hay precios altos, por supuesto, eso influye en los negocios de gas y sobre todo considerando que el gas en Venezuela es un gas asociado, lo cual implica que para poder que el gas se desarrolle hay que diversificar el sector energético. Ahora, ¿cómo garantizar el desarrollo de los proyectos? Bueno, el Estado es y debe ser el promotor inicial del desarrollo de la industria. Eso es importantísimo. El Estado es el que tiene que generar las oportunidades y crear las condiciones para que el sector se desarrolle. Ahora, ¿cómo lo puede hacer o cómo lo debe hacer?
Hay dos vías. Primero, la creación de instituciones fuertes. Eso es importantísimo. Las instituciones o el Estado tienen que fortalecerse y eso lo debe hacer primero tomando varias decisiones como la siguiente, es decir, separar primero los roles entre el hacedor de política pública, el operador y el que presta el servicio. Esto va a generar instituciones sólidas y además va también a ocasionar la transformación del Estado, no solamente en el sector de los hidrocarburos, sino también en todo el Estado como tal. Igualmente es importante la capacitación nacional, la capacitación del personal o de los profesionales que van a actuar en nombre del Estado. Esto va a generar que existan interlocutores válidos que puedan representar el Estado en las negociaciones de carácter importante. La capacidad de respuesta del Estado. Es importante establecer metas, que haya rendición de cuentas y que se establezcan plazos. Y que esos plazos sean auditables, de manera de que exista una eficacia institucional. Otra de las vías para garantizar el desarrollo de los proyectos es que se elaboren planes sectoriales. Esos planes van a tener la posibilidad de identificar cuáles van a ser los objetivos de políticas públicas que persigue el Estado, lo cual a su vez va a permitir a los inversionistas identificar las oportunidades de negocio y planificar sus negocios, de manera de hacer un programa de inversión de corto, mediano o largo plazo. También los planes van a permitir nivelar las asimetrías de información. Los inversionistas pueden inclusive aprovechar las economías de ámbito y hacer sinergias con otros sectores, como por ejemplo en el caso del sector eléctrico, el sector petroquímico o el sector industrial. Los planes también van a permitir establecer unos objetivos de corto, mediano y largo plazo que van, ¿para qué? Para también equilibrar los intereses que están en juego en el sector, que son los intereses del Estado como dueño, o la República como dueño de los recursos o las reservas, el sector privado como inversionista y los consumidores, que son en algunos casos, bueno, los débiles jurídicos de la cadena. Ahora, ¿qué vamos a lograr con la adopción de estas dos vías? La estabilidad del sector. Y yo creo que este es un término bien importante ahondar. La estabilidad del sector, y yo siempre lo digo, no significa que el sector no cambie, todo lo contrario. La estabilidad del sector es permitir que, teniendo personal capacitado, pueda tomar las decisiones y tomar las acciones necesarias para mantener la estabilidad y la sostenibilidad del sector y de los. Ahora, ¿cuáles son los retos? Hay muchos retos, pero he identificado dos principales. Los principales retos son aumentar la producción de gas. Y el otro reto que tenemos presente y que debemos asumir es el reto de diversificar las fuentes de energía. Hay varios temas claves respecto a esto. Primero, es la información. Todos sabemos que hay límites en cuanto al acceso a la información, por lo tanto es importante nivelar las asimetrías que existen en el mercado sobre las condiciones, sobre las oportunidades. Por lo tanto, es importante que haya acceso y que se actualice esa información. Otro de los temas importantes que hay que manejar como reto es el régimen de transición. Claro, hay que establecer unos equilibrios, hay que lograr que los proyectos, evaluar los proyectos que existen, lograr su estabilidad, negociar con los actores y además hay que tener presente que es importante suplir la demanda del mercado interno. Con respecto a las distorsiones de mercado, hay unas condiciones que hay que evaluar y suprimir y que están relacionadas con los diferentes subsidios que viene aportando el sector a la economía nacional. Igualmente, y en el caso particular del sector de gas, hay que evaluar los precios y las tarifas de manera de que sean atractivas para la inversión privada. Otro de los elementos o temas que hay que evaluar es las barreras de entrada. Es decir, hay que disminuir esas barreras y eso se realiza a través de procesos competitivos que sean transparentes, a través de la simplificación de los trámites, la creación de estándares, lineamientos, resoluciones, instrucciones que permitan o que faciliten
evaluar las posibilidades o las potencialidades del sector y de las inversiones que se puedan realizar. El otro tema, y que es importante para nosotros como sector o industria que está dedicada al desarrollo de los recursos naturales, es la transición energética. Es decir, hay que evaluar y empezar a trabajar en proyectos estratégicos en ese sector. Hay varios proyectos en vía, como es la reducción de la quema y el venteo de gas, la transición hacia energías renovables y, por supuesto, todo soportado en un marco de cooperación internacional. Siguiente. Ok, en cuanto a las oportunidades, bueno, creo que la BPG ha sido bien activa en proponer algunas de las oportunidades que todavía existen en el sector y que gracias a eso Venezuela tiene una gran potencialidad en el sector de los hidrocarburos gaseosos. Sin embargo, yo me limitaría solamente a decir que hay varios negocios de interés, la producción de gas, y la producción de gas natural licuado o LNG, varios proyectos que ya están andando, para lo cual es importante actualizar esos proyectos de manera que haya un aumento de la exploración, también de la explotación. También hay que asignar nuevas áreas de manera de que se generen interés para algunos inversionistas que quieran participar. La construcción de gasoductos, desarrollo o optimización de los que ya existen, construcción de nueva infraestructura, para lo cual se deberían asignar nuevos permisos. Y creo que es importante que dentro de esas evaluaciones o estudios participen expertos nacionales, hay bastante gente capacitada en la industria, se utilicen las universidades, los institutos, y además que se tenga en consideración dentro de los proyectos el tipo de consumidores. En el caso de los negocios para los consumidores, es importante hacer un estudio de mercado para elaborar la matriz energética y reactivar los diferentes proyectos que están pendientes y que hay toda una estrategia detrás, como son el gas el GLP, el gas industrial, el gas vehicular, el gas que va a ir al sector petroquímico, el sector eléctrico, de manera de generar no solamente el desarrollo de la industria, sino que además crear condiciones para que haya cierta integridad o cierta facilidad para el desarrollo nacional. Es importante que se utilice la capacidad nacional. Y finalmente, sí, que sigue, gracias. Y finalmente, bueno, esta lámina la puse como ustedes pueden observar, y yo lo llamo las joyas de la corona. Lo bueno de esto es que es verdad que tenemos un retraso considerable en el desarrollo de los proyectos, pero considero que más que una debilidad, lo veo como una potencialidad y existe todavía muchas áreas donde se puede invertir y donde los inversionistas pueden participar. Ok, y bueno, finalmente, gracias a todos por la atención y bueno, si tienen alguna pregunta, estoy a la orden para contestarles. Muchas gracias, Taído, muy amable, de verdad que excelente presentación. Las preguntas serán formuladas y respondidas al final de todas las intervenciones de los panelistas o ponentes principales. Vamos entonces ahora a pasar a la presentación de la doctora Gabriela Razael de Delgado. Puedes ir compartiendo tu pantalla, Gabriela, para que vayamos aprovechando el tiempo. Ella tiene máster en Administración de Empresas en London School of Economics and Political Science, Stern Escuela de Negocios de la Universidad de Nueva York, tiene un HS Escuela de Administración París 2013, máster en Derecho Financiero de la Católica 95, además tiene un máster en la Escuela de Derecho de Harvard en el año 92, y es graduada del abogado cum laude de la Universidad Católica del año 89. Gabriela ha trabajado ampliamente en la negociación e incorporación de empresas joint ventures, asesorando a compañías petroleras extranjeras que operan en Venezuela,
también ha asesorado a las compañías de gas en todas las rondas de licitación de licencia de gas y en el pasado participó en el proceso de conversión de acuerdos operativos y de asociaciones en empresas joint venture. Ha prestado asesoramiento jurídico a empresas de servicios de petróleo y gas y empresas downstream, así como proyectos de infraestructura. Bueno, yo creo que con esta entrada podemos darle la palabra a Gabriela. Bienvenida, Gabriela, por favor. Gracias. ¿Me están viendo? Perfectamente. Ok, perfecto. Bueno, yo les voy a comentar las condiciones necesarias para atraer la inversión en el área de gas en Venezuela. Esta exposición la voy a dar desde el punto de vista del inversionista. ¿Qué es lo que quiere el inversionista venir y qué pasó? Bueno, vamos a hablar en general del marco legal y económico, la transparencia de los procesos, el control que es importante para los inversionistas, otras condiciones y qué pasó. Es muy importante el marco legal y económico de la inversión. Todo lo que se tome en cuenta como marco legal y económico para hacer la inversión debe mantenerse en el tiempo. Esto es fundamental. Parece una cosa muy sencilla, pero la realidad es que en el caso de Venezuela no ocurrió y muchos otros países tampoco. Y eso ahuyenta totalmente la inversión. Lo primero que ven, o sea, aparte del marco legal en general, que en el caso específico de Venezuela, el marco legal establecido en la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos y su reglamento es bastante bueno, e igualmente las licencias que se emitieron fueron bastante buenas. En el proceso de elaboración de la ley se tomó en cuenta muchísimo los comentarios que hicieron todas las empresas que luego fueron los inversionistas y también los bufetes de abogados que los asesoramos, y fue un proceso bastante transparente y bueno y que llegó al final en un producto muy bueno que fue la ley. Pero se toma en cuenta también la estabilidad política y la estabilidad jurídica. En el tema de la estabilidad política depende mucho de lo robusto de las instituciones y el ambiente político del país. Una de las cosas que preguntan siempre los inversionistas es si hay división de poderes, de los poderes públicos. Es decir, el legislativo, el ejecutivo y el judicial como mínimo están totalmente separados, son independientes, no dependen uno del otro. Ya sabemos cuál es la historia en Venezuela y eso afecta muchísimo porque si la licencia de alguna manera es incumplida, no tienes la posibilidad de ir a un juez para que resarce el daño o tome una posición independiente. También es muy importante el tema de la percepción versus la realidad. A veces la realidad es peor que la percepción y viceversa. Pero lo que le importa al inversionista, más que todo, es la percepción. Porque ellos pueden ver una realidad, pero si tienen la impresión de que todo va a mejorar, o por ejemplo, es un gobierno que acaba de llegar, pero tienen la impresión de que va a durar, entonces sí son capaces de hacer una inversión. Entonces, en eso también hay que dedicar tiempo y esfuerzo. Los gobiernos, algunos gobiernos, el experto en esto es el gobierno de México, dedica muchísimo tiempo a su propia imagen como país. Eso lo tenemos que tener muy claro. Otro tema es la estabilidad jurídica. Básicamente depende de las leyes, de las regulaciones, las normas, los mecanismos establecidos para lograr esa estabilidad y la aplicación práctica de todo lo anterior. Se toma en cuenta si hay tratados de protección de inversiones. Venezuela tiene bastantes tratados de protección de inversiones, aun cuando el tratado más usado, que fue el de los Países Bajos, fue repudiado y por lo tanto no aplica más a inversiones nuevas, sino solamente por 15 años a las inversiones que ya se habían beneficiado de ese tratado. Pero es un tema bien importante y que en eso Venezuela tiene bastantes tratados, o sea que hay bastantes vías cómo venir a invertir a Venezuela y a estar protegido, al menos en la protección que da los tratados, que es una protección limitada, porque solamente protegen a los inversionistas con respecto a las acciones que tome el Estado y en cosas particulares, ¿ok? No es en todo tipo de protección como lo pueden establecer en los contratos. La estabilidad de los contratos, o sea, lo que se llama el sanctity of contract en inglés, la santidad del contrato. El contrato tiene que ser cumplido de buena fe, pero adicionalmente no puede modificarse unilateralmente, sobre todo si una de las partes es el Estado o una empresa del Estado. Ese abuso, vamos a decirlo así, de la posición de dominio que puede tener el Estado para cambiar los contratos, ahuyenta totalmente las inversiones
y todos los inversionistas que iban a venir no vienen y van a estar pendientes de qué pasó con los inversionistas que están en Venezuela. Igualmente, aquellos inversionistas que iban a hacer nuevas inversiones para aumentar capacidad, prefieren no hacerlo cuando haya algún problema de cambios en los contratos en forma unilateral. Adicionalmente, el arbitraje internacional que sea independiente, final y vinculante es algo esencial para todos los inversionistas para estar seguros que van a tener una, vamos a decir, un ambiente de total imparcialidad a la hora de dirimir los conflictos entre las partes. Las cláusulas de estabilidad contractual y los mecanismos de restablecimiento del equilibrio económico entre las partes es importantísimo. Bien sea que estén establecidas legalmente o que estén establecidas en los contratos, cláusulas de estabilidad contractual como tal, es muy importante que se establezcan estas cláusulas y que se determine de qué manera se devuelve el equilibrio económico. Por ejemplo, ahorita analizando el proyecto de ley de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, vemos que el restablecimiento del equilibrio económico y la forma en que se va a hacer lo determina lo que sería la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Entonces, no sabemos si esa ley efectivamente va a ser la que culmine, pero se ve que se está tomando en cuenta este tema muy importante, y cuando veíamos, por ejemplo, los contratos que se hicieron de asociaciones estratégicas, establecían mecanismos específicos de cómo se iba a restablecer el equilibrio económico entre las partes y tenían cláusulas de estabilidad. Igualmente, se toma muchísimo en cuenta la historia de cómo se aplicaron los contratos, la interpretación que se le dio a los mismos y cómo funcionó el sistema judicial. Ahorita, en este momento, que de alguna manera se ha hecho de nuevo, se han conversado con empresas petroleras que no están en Venezuela, y nosotros los abogados, que siempre somos los primeros que tocan, cualquier inversionista toca a nosotros los abogados y también a las embajadas, ¿no? Son los primeros que se enteran de que alguien está interesado en Venezuela. Y todos preguntan por la historia. La historia se toma en cuenta. E independientemente de que se cambien los actores, siempre se toma en cuenta. Una cosa muy importante es la transparencia de los procesos. Es importante que las decisiones se tomen en base a criterios objetivos, es decir, se haga un análisis objetivo de las capacidades de cada uno de los licitantes. Y solamente después de haber pasado ese análisis objetivo, entonces forme parte de una licitación. Las empresas, en su mayoría, prefieren un proceso licitatorio, aun cuando haya la posibilidad de que no se gane la licitación, pero tienen la seguridad que si se la ganaron, lo hicieron mediante un proceso transparente. Las adjudicaciones directas en algunos casos son necesarias, en casos de emergencia, en casos en que lo que ofrece o el producto que ofrece la compañía no se puede conseguir, sino solamente con esa compañía, etc. Pero la mayoría de los procesos y la norma debe ser un proceso licitatorio transparente. Estos criterios objetivos deben estar establecidos en leyes, en normas, en los protocolos de licitación, y debe, en la medida de lo posible, disminuir casi a cero la discrecionalidad del funcionario. Si es posible, que no haya ningún tipo de discrecionalidad. Con esto se evitan problemas de corrupción y cualquier otro problema atendiente a esta discrecionalidad. Por otro lado, los procesos licitatorios deben ser totalmente transparentes en el caso de la procura, la permisología e incluso la supervisión. Debe también establecerse responsabilidades a los funcionarios. Debe haber un sistema de escrutinio, un sistema de poder seguir cada uno de los pasos de lo que se ha hecho. La trazabilidad es muy importante. Y normas como las leyes anticorrupción, antilavado y todas las normas que protejan el patrimonio público deben estar muy bien elaboradas y deben aplicarse, porque en Venezuela hay muy buenas leyes, pero en realidad no se aplican como debería ser. Es muy importante rendir cuentas. Todo funcionario público debe rendir cuentas. En cuanto al control, después de todo lo que ha pasado en Venezuela, que ya Tito y Taí lo han explicado muy bien, lo que comentan los inversionistas extranjeros que siguen interesados en Venezuela, y les digo que todavía hay bastantes, consideran que para venir a Venezuela necesitan tener el control de las operaciones,
el control del flujo de caja, la independencia total de los empleados y la transparencia total de los procesos. Para que puedan venir estos cuatro elementos tienen que tomarse en cuenta. Yo me imagino que como parte del proceso de negociación, se verá en qué medida se otorgan estos cuatro procesos, pero hay cosas como la independencia de los empleados y la transparencia de los procesos que tiene que ser así, si no, no van a venir. En cuanto a la operación, el flujo de caja, pues bueno, puede haber una combinación, pero va a ser muy importante que al menos la mayoría de las decisiones sea tomada por el inversionista que queremos atraer a Venezuela, en ambos casos, flujo de caja y operación. También el régimen fiscal es sumamente importante. El mismo debe ser simple, opuesto a la complejidad que tenemos ahora. Por ejemplo, en algunos casos hay 16 tipos de tributos, tasas, contribuciones, que no ayudan en nada a que ningún inversionista esté contento de venir porque es sumamente complejo. Entonces tenemos que simplificarlo lo más posible. Además, tiene que ser económicamente atractivo, por supuesto. Esto diría que es lo principal. Lo que se llama el government take, que es la tajada que toma el gobierno de todo el negocio en cuestión, tiene que ser analizado en forma global, y aunque queremos que sea, como venezolanos, queremos que sea lo mayor posible, tiene que ser competitivo. Entonces tenemos que analizar qué sucede en todos los otros países, porque las empresas tienen un número limitado de dólares que van a utilizar o de moneda que van a utilizar en las distintas inversiones a lo largo del mundo, y tenemos que competir con todos esos países y ganar en esas competencias internas que se hacen en las grandes compañías. Entonces, tenemos que entender que ellos van a tomar en cuenta esto en forma global, no solamente los impuestos, tasas y contribuciones que se paguen a la República, sino también a los estados y a los municipios. Entonces, todo tiene que, de alguna manera, armonizarse y sacar una cuenta global de cuánto es, y esa cuenta global tiene que ser competitiva comparado con otros países. Otras condiciones importantes son las relacionadas con la flexibilidad de las formas jurídicas y de los participantes en sí. O sea, esto es algo que importa mucho a las empresas en su país de origen. Por ejemplo, porque la forma jurídica puede afectar sus estados financieros y puede afectar la información que tienen que dar en la bolsa y por ende el precio de su propia acción. Esto se debe tomar en cuenta y a veces se nos olvida la importancia de esto. Pero hay compañías que deciden no participar porque no pueden utilizar el beneficio en sus propias cotizaciones en bolsa. Por otro lado, hay condiciones relacionadas con el tema ambiental, la transición energética y temas de imagen. Esto cada vez cobra más importancia, sobre todo después de todos los movimientos que ha habido ambientalistas en el mundo, y la transición energética que, por ejemplo, en los países europeos, el tema de la transición energética ha cobrado una importancia increíble, y hay algunas compañías petroleras y de gas que nos han dicho que si no se toman en cuenta los estándares que ellos tienen de transición energética, no van a poder invertir en Venezuela dentro de pocos años. Por ejemplo, hay algunas empresas que ya saben que a partir de 10 o 15 años, dependiendo de cómo se cumplan los periodos en Europa, no van a poder participar en la faja. Entonces, eso es algo que hay que tomar en cuenta. Claro que en el caso del gas es mucho más limpio que el petróleo, pero realmente hay muchas explotaciones de gas que son asociadas al petróleo, y adicionalmente hay otras energías limpias que también compiten, y la transición energética va a pasos agigantados en estos países. No sabemos qué efecto tendrá el COVID en toda la transición energética, eso está por verse, pero es algo que tenemos que tomar en cuenta a la hora de establecer y tratar de atraer a cualquier inversionista a hacer todo lo que se pueda para que los proyectos tomen en cuenta estos problemas que acarrea el uso del carbon print, pues, o sea, el uso de carbón, los daños que ocurren en el ambiente por toda la explotación petrolera y de gas. Adicionalmente, y muy importante, son las condiciones relacionadas con la posibilidad de obtener ganancias en moneda dura
la libre utilización de dichos fondos, la libre convertibilidad de la moneda dura en bolívares y viceversa. Y ya vamos a ver que este punto específico es una de las principales razones por las cuales todos los planes que se hicieron en materia de gas no funcionaron, que fue el tema del control de cambio. Lo vamos a ver en la próxima lámina. Ok, entonces pasamos a ver. Teníamos un marco jurídico favorable que sigue siendo bastante bueno y sin embargo no tuvimos los resultados esperados. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Que los inversionistas no continuaron inyectando este dinero en los proyectos y no vinieron nuevos inversionistas. En el 2001 teníamos una excelente ley, teníamos 100%, la posibilidad de 100% de participación privada, no solo en la ley, sino efectivamente en las licencias. Todas las licencias de Yucal Placer, la de Tiznado, Barbacoa, Barrancas y Tinaco. Se hizo un proceso licitatorio totalmente transparente. PDVSA no estuvo involucrado en nada, era 100% privado, como les dije. Se podía vender el gas a cualquier persona. PDVSA era el mejor comprador, PDVSA Gas pagaba y PDVSA Gas además tenía todo el sistema de transmisión. Entonces los contratos de venta se hicieron con PDVSA Gas, que era lo lógico en ese momento y que no representaba realmente ningún problema. Pero además no había control de cambio. Entonces, ¿qué pasó? Todos estos puntos se trastocaron, todas estas condiciones variaron y esto se lo vamos a explicar. Esto trajo como efecto pues, que los planes de desarrollo tuvieran que modificarse cuando se permitió en algunos casos. Y incluso los planes de mantenimiento de producción, que fueron los que se hicieron después, también en muchos casos necesitan una modificación. Y esto paró por completo la posibilidad de hacer inversiones para nueva capacidad. Como dijo Tito, de 19 licencias, solo 5 están en producción y sabemos que esas 5 están sufriendo en este momento. ¿Cuáles son las cosas principales que han sucedido? La principal para mí es el control de cambio, que aunado a otras que vamos a nombrar, tuvieron un efecto devastador. Cadivi, CIMADI, SIGME, CICAT 1, CICAT 2, luego vino 5X, con CIMADI, DICON y DIPRO. Todos esos cambios hacían que, por un lado, toda la inversión que se traía se calculaba a una tasa en bolívares sobrevaluada y por otra parte, aun cuando hubieron promesas que se iba a registrar toda la deuda y toda la inversión extranjera de lo que se había hecho, las inversiones que se habían hecho, por ponerles un ejemplo, en un proyecto donde se invirtieron $300 millones, solamente le registraron la deuda por $1 millón. Obviamente, esos inversionistas que no tienen una deuda registrada, que trajeron el dinero como deuda, no podían seguir invirtiendo, es obvio. Tendrías que haber cumplido con todo lo que se había prometido en ese momento. No había control de cambio cuando se inició la operación, pero además, si hay un control de cambio, pero el mismo se maneja de manera correcta, podría en algún momento funcionar, como de hecho funcionó los primeros años, pero luego no se hizo así. Por otro lado, los precios del gas poco competitivos. Bueno, ya hablamos del problema para PDVSA Gas, de todas las resoluciones y los precios en que PDVSA Gas puede vender en el mercado interno, lo cual debilitó a PDVSA Gas, y el efecto dominó es que al PDVSA Gas ser la única compañía que compraba todo el gas en los contratos a los cuales no se les aplica la resolución, pero el comprador era PDVSA Gas, esto implicó que no hubo pago, y al no haber pago se debilitó no solamente PDVSA Gas, sino también todas las empresas que están en el negocio del gas. Por otro lado, en cuanto a los precios, algunas de las compañías tuvieron la posibilidad de tener precios en dólares, calculados y pagados en dólares, pero la mayoría no. Tenían precios calculados en dólares, pero pagados en bolívares. Y al tener una tasa diferente a la tasa de mercado, esto causó que los proyectos no fueran competitivos y que el precio en bolívares que se le pagaba era totalmente desfasado y tampoco se podían cambiar esos bolívares a dólares rápidamente, y aunque se pudieran hacer a un precio totalmente diferente a lo que era la realidad económica, causó un desequilibrio económico entre las partes insalvable. En algunos casos quebró el negocio, en otros casos pues prácticamente si no están por quebrarlo ya, están en el proceso.
La posibilidad limitada de exportar y la venta obligatoria exclusiva a PDVSA Gas, no que fuera obligatoria por ley, ni exclusiva, como es en el caso del petróleo, pero la realidad de la infraestructura de PDVSA Gas, etcétera, etcétera, hacía que fuera el comprador, vamos a decir, preferido en su momento, que cuando estaba pagando todo iba bien, pero luego no. Y la posibilidad limitada de exportar es muy importante porque en varias de las empresas, de las licencias, perdón, se estableció expresamente la posibilidad de exportar. En el caso específico de plataforma del TANA, en dos de los 4 tipos de licencias, porque era un poco distinta, se establecía claramente que el 90% podía exportarse y el 10% era para mercado interno. Pero ¿qué pasó? En un momento dado, el ministerio dijo, no, hay unas normas establecidas en la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que son las primeras normas en forma muy general, que le dan la posibilidad al ministerio de establecer la obligatoriedad de cubrir el mercado interno, y no, ese 90-10 no puede ir por encima de la ley. Entonces, cuando eso sucedió, todas las empresas que estaban súper entusiasmadas de hacer un proyecto, pues decidieron, no, yo tengo que tener la seguridad de que yo voy a exportar el 90%, si no, no lo voy a hacer. Y eso pasó, y eso es una de las cosas que siempre se debe evitar. Si tú tomaste una decisión como país de hacer una licencia donde dice 90-10, aunque la ley te lo permita, no puedes cambiar el contrato, porque ahuyentas todo tipo de inversión, y no solamente al inversionista en sí, sino todos los que vienen observan lo que ha pasado con los inversionistas que están. Eso es clave, porque no es solamente, bueno, vamos a decir, no es que el Estado utilice su poder de dominio para dominar a un licenciatario, es que todos van a tomar en cuenta esto, para sus propias inversiones y para las personas o las compañías que estén afuera lo tomarán en cuenta también para decidir si invierten o no. El aumento de los costos del negocio. Venezuela pues tiene una inflación galopante que hace que todo negocio en Venezuela sea mucho más caro de lo que era antes. Ya yo creo que todos los que estamos acá lo vivimos. El aumento de la inseguridad personal y también de la inseguridad con respecto a los equipos. Es impresionante todos los casos que hemos visto de cosas concretas que le han pasado a los licenciatarios de gas con respecto a sus equipos y el dinero que costaría poder cubrir hasta las pequeñas válvulas que se roban todos los días y en todos lados, y todo lo que ocurre incluso con personas de la policía contra los licenciatarios. Y por otro lado, la inseguridad jurídica y política que hemos comentado. Entonces, en conclusión, todo lo que comentó Tito, más lo que comentó Taío, y esta explicación que es como una especie de resumen de lo que ellos ya han venido comentando, hace que las inversiones en materia de gas no fueron lo que se esperaba, jamás se llegaron a los 3.000 millones de estándar pies cúbicos de exportación como se había pensado, y todo lo que se hace en mercado interno, pues ya sabemos los precios que esto implica. Entonces, es muy importante tomar en cuenta que aun cuando tengamos un marco regulatorio y legal e incluso contractual bueno, la ejecución de los proyectos es fundamental para atraer nuevas inversiones y para que las compañías que están puedan también querer invertir para crear mayor capacidad. Muchas gracias. Fantástico, Gabriela, muy agradecido, de verdad que excelente presentación. Tito ahora nos va a compartir las láminas finales antes de pasar a la ronda de preguntas y respuestas, donde vamos a exponer lo que vendría siendo los planteamientos de la Asociación Venezolana de Procesadores de Gas, sobre todo lo que han sido comentados por los 3 panelistas. Yo voy a manejar esto muy rápidamente. Fíjense, los planteamientos de la Asociación Venezolana de Procesadores de Gas en esta materia son bastante concretos, ¿no? En primer lugar, lo que se busca es asegurar la disponibilidad de gas, es decir, buscar el gas y a través de los desarrollos de los campos. Entonces, nosotros consideramos que hay unas acciones que pueden ser ejecutadas en el corto, mediano y largo plazo en materia de licencias de gas. En el corto plazo, en primer lugar, es mantener la continuidad operacional y el desarrollo sostenido de las actuales licencias, tanto en tierra firme como costa afuera. Para ello, debemos proceder al cumplimiento de los contratos a través
de la firma de los contratos asociados a acuerdos y compromisos alcanzados que permitan mantener esa continuidad. En segundo lugar, cumplir con los pagos de deudas vencidas asociadas a facturas aprobadas. Entendemos perfectamente todas las explicaciones que bien han sido dadas por Taío, Tito y Gabriela con respecto a las causas por las cuales no se hacen los pagos. Evidentemente, estos son temas que hay que revisar con mucho cuidado. Luego, el reconocimiento de aquellos pagos sobre desarrollos y desembolsos aprobados y ejecutados, así como lo que llamamos nosotros autorizar el pago mixto para flexibilizar la disponibilidad de cajas indivisas y que permitan atender los compromisos que estas licenciaturas tienen. Por supuesto, como ya lo mencionó, lo han mencionado varios, entre ellos ahorita Gabriela, la seguridad e integridad física de las instalaciones del personal. En el mediano plazo, nuevamente, lo que se busca es asegurar la disponibilidad del gas y desarrollo de los campos. Para ello, debemos definir una política de desarrollo integral del negocio del gas natural, que tenga tres características o atributos. Uno, que sea sustentable, competitiva e independiente del negocio petrolero, entre comillas, independiente del negocio petrolero. Esa sustentabilidad en toda la cadena de valor debe partir de las siguientes premisas. Primero, unos precios y tarifas para el mercado interno que remuneren de manera adecuada toda la actividad. Como bien decía Tito, no debe ser gas petróleo, es decir, que el desarrollo de estas licencias o cualquier desarrollo de cualquier campo dependa de cómo le va el petróleo. No, debe ser gas con gas. Eso es muy importante entenderlo porque justamente eso es lo que, a mi juicio, o al juicio de la asociación, es lo que, si ustedes le aplican un porcentaje sobre cuál es el valor que tiene cada de esas causas en toda la afectación, en todo el desarrollo de la licencia, yo diría que aquí está el peso mayor, que es la afectación del flujo de caja de PDVSA. Para ello, se requiere un adecuado equilibrio comercial y financiero entre el Ministerio, PDVSA, Gas y las licenciatarias. En el caso de subsidios, sabemos y entendemos perfectamente, porque así ha sido llevado, que hay sectores más vulnerables que requieren que probablemente se deba revisar que esa tarifa no deba ser vendida a precio de mercado, pero en todo caso lo que se debe trabajar es una clara definición de las fuentes de repago para garantizar el equilibrio financiero de la actividad, considerando que si bien es cierto, es posible que las licencias de gas, dado que existe la posibilidad de que cada licenciataria firme con el licenciante unos precios especiales que estén por encima inclusive de las resoluciones, no es menos cierto que cuando eso lo llevas tú al mercado interno, te vas a observar que las tarifas no aguantan, no soportan esa posibilidad y la economía de los proyectos no es viable. En cuanto el otro elemento es la definición de la metodología para la actualización de precios y tarifas, que bien lo ha sido desarrollado por Tito, de acuerdo con los criterios claros de manejo de inflación y de evaluación, que también lo manejó muy bien Gabriela. Y por supuesto, los cumplimientos de los compromisos contractuales de ellos. Hay un punto fundamental en todo esto, que la Asociación Venezolana de Procesadores de Gas está trabajando con eso, que haciendo un análisis comparado de lo que es el régimen fiscal y cuál es el government take que aplican en otras jurisdicciones en materia de explotación de gas libre. Hay que entender aquí estamos hablando de gas libre. Una cosa es gas asociado y otra cosa es gas libre. Y por supuesto, la independencia financiera de la actividad de gas no asociado y en general de lo que es el gas libre. Luego, Tito, por favor, continuando en el mediano plazo, nuevamente, que es asegurar la disponibilidad del gas y el desarrollo de los campos, debemos, darle rapidez y certeza en el proceso de toma de decisiones por parte del sector oficial. Aquí debemos hablar de lo importante de que eso ocurra y también la importancia de que haya un interlocutor válido. Cuando una institución oficial no da respuesta clara, directa, concreta, transparente, conforme a lo que debe corresponder a toda acción pública, algo está fallando en lo interno. Entonces es un tema que hay que revisar de manera muy importante y debe ser corregida para lo que es la actualización y mantener la vigencia de las licencias existentes y para cualquier futuro desarrollo, todo ello para generar confianza. Luego, permanencia y continuidad de los contratos en el tiempo, eso fue muy bien desarrollado por Gabriel y por Taío. Los inversionistas ven esto no en un sentido de 1 o 2 años, lo ven en sentido de 30 a 35 años, y para ello los elementos citados por los anteriores ponentes ha sido fantástico y hay que recogerlos con mucho cuidado y con mucha consideración y respeto.
También el elemento transparencia y sistema efectivo que regulen en igualdad de condiciones la posibilidad de medir razonablemente los riesgos y beneficios financieros. El elemento transparencia es clave en todo este proceso. Flexibilidad en la legislación a ser aplicada sobre los hidrocarburos líquidos encontrados. Estamos hablando prácticamente de aquellos que no están asociados al gas libre, es decir, que sea un campo considerado como la ley orgánica del gas, más gas libre que gas asociado. Evidentemente un marco jurídico adecuado para las inversiones extranjeras, ajustado a las nuevas realidades del mercado internacional. Nosotros estamos compitiendo con otros mercados, no somos exclusivos, no somos la joya de la corona, no somos unas estrellas, no somos unos reyes. Estamos en el mercado mundial y competimos con otros y todos los potenciales inversionistas están viendo todos esos mercados. Y van a ir donde más les rindan los réditos más adecuados. La interacción entre las autoridades a través de un mecanismo de alto nivel técnico con capacitación de decisión para la resolución rápida y expedita de conflictos, consulta entre el licenciatario y las autoridades. Por supuesto, el ERAGAS. Y políticas para maximizar el contenido nacional que reconozca el tiempo de esta gente. Luego, finalizando en el mediano plazo, es propiciar la revisión y actualización de las actuales licencias costa afuera, plataforma del TANA, como bien lo desarrolló la TAIO, para adaptarla a las nuevas coyunturas del mercado internacional de gas natural. Nosotros, en la Asociación Venezolana de Procesadores de Gas, como ustedes lo han observado, nosotros ya hemos llevado adelante 3 webinars. Un primer webinar que trató sobre la visión institucional y manejamos toda la cadena de valor, desde producción a comercialización. Luego, en un segundo webinar, manejamos todo lo que es el quema y venteo de gas. En este momento estamos manejando licencias y vamos a ir aterrizando cada vez más nuestras propuestas para que estas sean unos aportes a la recuperación de las licencias existentes y para cualquier nuevo desarrollo. Por supuesto, el régimen laboral es un elemento fundamental a considerar y esto hay que diferenciarlo en los contratos colectivos y sindicatos de trabajadores con la licencia de gas con los de PDVSA. Para ello se requiere voluntad política y esto fue muy bien manejado por todos los panelistas, especialmente por Talío y por Gabriel. Y se requiere en este caso una reforma del marco legal vigente para potenciar el desarrollo. Siempre se preguntarán cuál es esa reforma, cómo debemos llevar adelante esa reforma. Bueno, hay unas propuestas concretas en ese sentido que podemos tratar más adelante. Finalmente, en el largo plazo, tenemos que ir a un plan donde yo, como presidente de la asociación y en nombre de nuestros queridos directores y afiliados, creemos que aquí tiene que manejarse y tiene que trabajarse una reforma integral de la política energética. Eso es un primer aspecto, pero mientras eso se hace, mientras se superan todas las barreras que han sido tratadas por cada uno de los ponentes el día de hoy, debemos ir a un desarrollo armónico e integral de toda la cadena de valor, maximizando la participación del capital privado. En el largo plazo, lo que buscamos es potenciar nuevos desarrollos a través de nuevas licencias que consideren, digamos, tanto la tierra firme como costa afuera, dividiendo las áreas por nivel de riesgos exploratorios, altos, medios y bajos. Y lo cual abre la posibilidad de identificar cuáles son las mejores capacidades, dónde están los mejores desarrollos, dónde están los mejores campos, y cómo deben estos ser abiertos a los potenciales inversionistas. Para ello debemos propiciar la conformación y participación de operadores nacionales privados. En eso somos fiel creyente de la necesidad de la participación nacional y el desarrollo de nuestras capacidades nacionales. Y desarrollo de proyectos de infraestructuras orientados a satisfacer necesidades en toda la cadena de valor aguas abajo de la industria, tratamiento, procesamiento, transporte y distribución de los líquidos del gas natural. Conclusión, tenemos abundantes recursos, pero eso no es suficiente. Como tener talentos y no desarrollarlos. Una infraestructura base instalada, es decir, no estamos empezando de cero. Tenemos unas licencias, bueno, vamos a recuperarlas, vamos a hacer que estas sean económicamente viables. Muy bien, y ello nos va a permitir generar confianza en un marco de competitividad. Tercero, el sector privado disponible y preparado para incrementar producción. Aquí estamos. El sector privado internacional y nacional aquí está esperando y sigue esforzándose para persuadir a los hacedores de políticas públicas de la necesidad de llevar adelante estos desarrollos de manera inmediata. Hay una demanda interna requerida. Allí es muy importante trabajar con los otros sectores, clientes potenciales, petroquímico, eléctrico, industrial, comercial, residencial.
además de la exportación. Y esto dependerá de para poder desarrollar y poder delinear los planes adecuados en cada uno de los campos de desarrollo que se quieren dar adelante. Tenemos una demanda externa, y aquí lo tenemos, que son lo que es el enfoque de las licencias de plataforma del TANA y lo que es el control del PARI. Régimen jurídico perfectible, adecuado para abordar los retos. ¿Qué se requiere? Voluntad política en los términos ya explicados. Atender en lo inmediato las acciones de corto plazo para recuperar en los próximos de 3 a 6 meses la capacidad de producción de las licencias vigentes. Y las voy a decir abiertamente: Hipergas, Gasguárico, Cámara Rota, por supuesto, Cardón 4. INPE. Clave para potenciar las acciones de mediano y largo plazo, diferenciar el negocio gasífero del petrolero. Yo aquí he sido un defensor vehemente de la necesidad de diferenciar ambos negocios. Tan es así que en el marco de las rondas de preguntas y respuestas me gustaría que comentáramos sobre la necesidad de entender por qué son diferentes y por qué debemos tratarlo de esa manera. Y por supuesto, todo ello va a requerir la necesidad de financiamiento, tecnología, mano de obra calificada, y para ello la participación del capital nacional e internacional es fundamental. Bueno, nuestro compromiso, para cerrar, es la Asociación Venezolana de Procesadores de Gas, que está comprometida en el largo plazo con el desarrollo de la industria del gas natural en Venezuela. Muy bien, muchas gracias.